Ahora nos disponemos a escuchar con mucha atención a Gino Belliancondu, nuestro experto en el mundo del trabajo. Bueno, ¿cómo les va? Ayer Massa mantuvo una reunión con trabajadores de apps de delivery, de reparto. Vamos a ver algunas cifras del sector y después vamos a ver qué se propuso y qué piden los trabajadores. Primero, para empezar, son 200.000 los trabajadores de aplicaciones en la Argentina, aunque el gobierno estima que esta cifra puede ser un poquito mayor porque este último censo se había hecho hace 2 años. La mayoría de los repartidores solo tiene el secundario completo y la mitad de los trabajadores son extranjeros. Habitualmente son de los primeros trabajos que tienen cuando llegan a la Argentina. Y un trabajador gana hoy en promedio 1.500 pesos la hora. La mayoría son monotributistas, por supuesto. Bien, ¿qué se comunicó ayer y qué se acordó con los trabajadores, al menos en esta primera reunión de primera instancia? Garantizar el acceso a ART, que increíblemente no lo tienen. En un comienzo había tenido pedido ya a ART, pero después se les quitó. Obra social, derecho a jubilaciones, una póliza de seguro que se acuerda entre la AFIP y el Banco Nación, y el seguro es para dos cosas. Una es por el posible robo que sufren los trabajadores y otra es por los accidentes de tránsito. Recordemos que ha habido más de un centenar de muertos en el último año de repartidores por accidentes de tránsito. Y espacios de higiene, comida y descanso, estos van a ser al menos 50. Se acordó con Trenes Argentinos esto, porque en las inmediaciones de Trenes Argentinos es donde se van a instalar estos lugares, bueno, para que los trabajadores vayan al baño y descansen. ¿Me dejás hacer un asterisco? Porque eso está íntimamente vinculado al proceso electoral. Es indivisible de la preeminencia que ha logrado Milei en este nicho electoral, que además es un colectivo de trabajadores. Exacto. Cuando nosotros acá buscábamos desentrañar la razón del voto a Milei y los colectivos que se manifestaban mayoritariamente por ese voto, hablamos con una experta en Bolsonaro, una socióloga que había trabajado en la campaña de Lula, en la última campaña de Lula y en la campaña de Haddad 4 años antes. Y nos decía que para las campañas distritales, particularmente para de Sao Paulo, el colectivo de asesores del PT le había propuesto al candidato a alcalde y a gobernador de Sao Paulo que aplicara justamente estos mecanismos de... bueno, acá se van a hacer paradas como paradas de descanso. Bueno, habían recomendado que se propusiera, como parte de la campaña del PT, que se aplicaran estas medidas. El PT lo rechazó, porque claro, como tiene el PT es un partido político cuya columna vertebral son los gremios industriales, particularmente el gremio metalúrgico, de donde proviene Lula. Claro. Y son trabajadores formales. Entonces la discusión interna que se dio en ese momento fue, no, si nosotros le damos lugar de refrigerio, lugares donde puedan descansar un rato, estamos convalidando la explotación laboral que hacen las aplicaciones con esos trabajadores. Tenemos que ir por la formalización de esos trabajadores. Eso quedó en la nada. Lo aplicó el partido de Bolsonaro y ahora, tanto en Río de Janeiro como en Sao Paulo, el bolsonarismo es porque el trabajo de aplicaciones no solamente involucra a los rapis, involucra a muchas otras tareas que se ven beneficiadas por esas políticas, claro, que están fuera del radar tradicional de los trabajadores y de los sindicatos, ¿no? Sí. O sea que se tomó, evidentemente, ese grupo de asesores está trabajando hoy con Massa en la Argentina, el mismo grupo de trabajadores que trabajó con Lula, y evidentemente ese consejo acá permeabilizó. Sí, son medidas que se conocen como paliativos. Después hay otras medidas de fondo. Estas medidas que hablamos recién van a ser por 60 días, van a hacer una prueba que van a comenzar a partir del 15 de diciembre, si es que el gobierno no cambia, todavía no lo sabemos, y después de esos 60 días se va a evaluar una mesa de trabajo que ya fue conformada por el Ministerio de Trabajo, las empresas, al menos Rappi, Globo y Pedido Ya, y después los trabajadores que se van a formalizar en un sindicato. Nosotros estuvimos hablando con el Ministerio de Trabajo, aún no está formalizado esto, ya está el pedido hecho y está todo encaminado como para que tengan una representación sindical. Pero además de estas medidas paliativas, los trabajadores piden otro tipo de medidas, que lo hablamos hace algunas semanas, y es
Lo primero, que todos los trabajadores estén registrados, esto que decías vos y que se da en Brasil con lo del PT, es decir, que estén formalizados, porque hoy están la mayoría en negro, está mal dicho en negro, no están registrados, digamos. Bien, después que estén amparados bajo la ley de contrato de trabajo, que hoy tampoco lo están, por supuesto, y lo último que piden, y esto también lo piden desde el Ministerio de Trabajo, es que den a conocer cómo funciona el algoritmo de las plataformas. ¿Por qué? Porque entre más trabajan, más pedidos tienen. Es decir, alguien que, por ejemplo, hace algunas horas al día, como para compensar su otro salario, porque tiene 2 trabajos, no recibe tantos pedidos o no recibe pedidos tan costosos como alguien que está todo el tiempo trabajando con estas apps. Pero además de esto, Massa hoy a la mañana hizo algunos anuncios, además de lo del petróleo, que bueno, ya lo vimos en el portal. Hizo otros anuncios laborales que los efectivizó a través del boletín oficial. Bien, el primero del que vamos a hablar son los cambios en los planes sociales y lo que se llama el puente al empleo. Es decir, que aquellas personas que tienen planes sociales comiencen a formalizarse en empleo en blanco y bueno, dejen de cobrar estos planes sociales. Lo primero que establece el decreto es que las personas que cobren potenciar trabajo van a tener capacitaciones laborales obligatorias. Lo segundo es que obligatoriamente tienen que estar inscriptos en bolsas de trabajo, es decir, ofertar su empleo. Y lo tercero es que tienen que cumplir jornadas laborales en programas productivos que pueden ser municipales, provinciales o también de empresas. Recordemos, el potenciar trabajo hoy tiene 1.200.000 personas que lo cobran y otra de las novedades es que durante 2 años los que reciben el potenciar trabajo van a poder trabajar al mismo tiempo que cobran el potenciar trabajo. Es decir, van a tener su salario en blanco al mismo tiempo que van a cobrar el potenciar trabajo. ¿Cuáles son los beneficios para los empleadores? Bueno, para los empleadores les van a dar un beneficio impositivo que es durante 2 años el Estado se va a hacer cargo de las llamadas cargas sociales, es decir, ese va a ser el incentivo para que contraten a personas en el potenciar trabajo. También el Ministerio de Trabajo está trabajando justamente, valga la redundancia, en una bolsa interna de trabajo para que las empresas puedan ir ahí y bueno, ahorrarse esas cargas al menos por 2 años. Lo segundo que anunció Massa y que se efectivizó hoy en el boletín oficial es la eliminación de la incompatibilidad para las licencias por discapacidad. Es decir, las personas que tengan alguna discapacidad van a poder trabajar sin que se les quite la licencia por discapacidad, algo que ocurrió mucho durante el macrismo. La licencia, el beneficio, digamos. El ¿no? beneficio, Bien. Exactamente. Y lo último que también ocurrió hoy y que se había anunciado ayer es que ya quitaron, potenciar trabajo a los llamados viajeros de lujo. Básicamente lo que se hizo fue cruzar información entre los beneficiarios del potenciar trabajo y migraciones y descubrieron que 1.163 beneficiarios habían hecho viajes de lujo, es decir, que por lo tanto no necesitarían el potencial trabajo. Entre los destinos que se encontró está España, Panamá, Francia, Holanda, México y Estados Unidos. ¿Sabes que ahí pasa una cosa muy, bueno, que habrá que revisar? Que es que el 40% de la economía es informal, ¿no? Con ese volumen de economía informal tenés muchas personas que ganan mucha plata en la informalidad. Son millonarios, pero tienen el problema de que no pueden justificar ingresos. Exacto. Entonces, el programa Potenciar y otros beneficios sociales son utilizados por personas que ganan mucha plata en el sistema informal de la economía argentina para justificar algo de sus gastos en blanco, ¿no? Entonces, porque hay cosas que no pueden transaccionar de manera informal. Entonces, para poder justificar algo de sus gastos en blanco, cobran planes sociales. Es una perversión del sistema, que hay que corregir, por supuesto, tiene otras virtudes el sistema, pero estos casos que vos mencionás engancha con esa perversidad del sistema que se ha detectado en varios casos, y bueno, estos son muy significativos, Gino.
Bueno, los últimos datos, entonces de nuevo reiteramos para cerrar la columna. El potencial trabajo tiene 1,2 millones de trabajadores y recordemos, con los cambios van a poder entonces ser contratados, cobrar en blanco y a su vez mantener durante 2 años el potencial trabajo y el ingreso, que bueno, es bastante importante. Un país unido por la radio.